Ante todo, buenas tardes, perdón por llegar tarde. Primero lo primero, ¿no? Yo creo que acá hacerse referencias insuficientes, como se hizo en los últimos años. Recordemos, el impuesto a los trabajadores de la cuarta categoría fue insignificante en la Argentina hasta hace 6 años. Entonces, evidentemente, como usted dice en la última pregunta, mi padre era contador. Así que mi padre preparaba y tenía que hacer las exenciones para sus clientes y todo. Era complejo porque cada uno era una situación. Lo que pasa es que la cuarta categoría no estaba pensada para una masa importante de gente, sino era para los elevados salarios. Elevados salarios. Después vamos a ir comparando. Usted dice bien que lo instauró Perón. Los que son justicialistas, los que somos peronistas, conocemos cómo nació eso. Conocemos la palabra de Perón. No se puede decir lo instauró Perón así sueltamente. Perón lo instaura y lo explica Perón, que ese impuesto a los altos ingresos no estaba destinado a que lo pagaran los trabajadores, senadora, sino lo que se veía en aquel momento era la actitud especulativa de empresarios que para evadir el impuesto a las ganancias se anotaban como empleados de sus propias empresas, se fijaban salarios altísimos y de esa forma evadían. Pero lo explica, era para evitar el fraude empresario. Entonces, y esto se justifica con los gobiernos que siguieron, que jamás atacaron a los trabajadores. Creo que el gobierno anterior, en la desesperación, a partir de la derrota, acá está el senador Cobos, de la 125, reemplazó con el impuesto al trabajo lo que dejó de ingresar al Estado por el impuesto, por el aumento de las retenciones. Es objetivo, porque crece la recaudación geométricamente y hoy vemos en los últimos meses o en los últimos años en la Argentina que cuando se disputa impuesto a las ganancias, lo vemos en los medios de comunicación y todo, parece que el impuesto a las ganancias es solamente el impuesto al trabajo, cuando es un aspecto mínimo y siempre fue insignificante en la recaudación del impuesto a las ganancias. No es un planteo nuestro solamente conceptual o de la naturaleza jurídica del salario, que tiene carácter alimentario y no es ganancia, jamás puede ser considerada una ganancia, sino es por una realidad histórica del tema impositivo en la Argentina. Entonces, cuando se dice se necesitarán contadores, obvio, porque si se extiende ese salario, las exenciones son personales y evidentemente es un trabajo extra para los trabajadores o sus organizaciones sindicales brindarle apoyo para que puedan plantear las exenciones. Nunca fue un impuesto masivo que generara volcar un montón de temas. Yo le doy solamente algunos indicios para ver que este proyecto, como bien lo dijeron los compañeros, para la CGT sería insuficiente. Si lo apoyamos lo vemos porque es un paso adelante, lejano de la promesa del presidente de la Nación en campaña que decía que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. El exministro de Economía del gobierno de la Rúa, Machinea, no es del justicialismo, hace 20 días explicó a todos, que lo queríamos escuchar, que si se hubiera actualizado, me acuerdo el escándalo que generó la tablita Machinea en el 2000. Impuestazo, decían los medios. Bueno, fíjese qué distorsionadas están las cosas, senadora, que hace 10 días Machinea dijo que si se hubiera actualizado el mínimo no imponible que especificó Machinea, ahí creo que fue marzo o abril de 2000, hoy el mínimo no imponible tendría que ser 175.000 pesos. Estamos muy por arriba de lo que se está discutiendo en este proyecto de ley.
Pero vayamos a otra cuestión. Se está hablando del resto del mundo. No hablemos de los servicios que dan los países desarrollados. Pero cuando uno habla del resto del mundo, mira a sus pares. Países que no tienen un desarrollo en política laboral como tiene la Argentina. Perú. ¿Cuál es el mínimo no imponible en Perú? ¿Usted sabe? Bueno, es el equivalente a 90.000 pesos en la Argentina. Casi el doble de lo que establece este proyecto de ley para un hombre casado. En Chile, ¿cuál es el mínimo no imponible en Chile? El equivalente a 180.000 pesos argentinos, de lo que sería acá en la Argentina. Lejísimo de lo que estamos hablando. En Uruguay, ¿cuál es el mínimo no imponible? El equivalente a 219.000 pesos. Es decir, estamos hablando de una dimensión lógica para un alto salario que no se condice con lo que estamos discutiendo, que lo que marca este proyecto de ley, que como lo dijeron los compañeros, está muy lejos del pensamiento, de la opinión y del sentimiento que tenemos los trabajadores organizados, que tiene la comisión directiva de la CGT y que incluso planteó el actual presidente cuando estaba en la campaña electoral, que era eliminar las palabras textuales. El Estado debe dejar de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Eso es lo que pretendemos. Eso es lo que pretendemos. Lo demás creo que lo respondió correctamente el compañero Héctor Daer, así que no me extiendo en otros aspectos. Muchas gracias.